Muy buenas noches, que Dios nos bendiga, que Dios sea con nosotros en cada momento. Quiero agradecer la amabilidad que usted tiene de poder estar siguiendo esos estudios a lo largo del libro de Apocalipsis. El día de hoy entraremos a ver lo que es el capítulo 9 y vamos a ir viendo cómo en una forma gradual los grandes juicios de Dios, muchas veces cumplidos por otros agentes, pero siempre bajo la soberana voluntad de Dios, vienen a un mundo rebelde, a un mundo que ha desafiado a Dios y se ha rebelado en contra del Señor y ha seguido sus propios caminos. Antes de comenzar, vamos a orar para pedirle a Dios su guía en este estudio. Señor, te damos gracias en esta noche por concedernos este privilegio de acercarnos a tu palabra y de encontrar en ella la enseñanza que tú tienes preparada para nosotros. En el nombre de Cristo pedimos que seas tú quien dirija nuestra mente y nuestro corazón y que de lo que quieras enseñarnos en esta hora lo utilicemos para dirigir nuestras vidas en tu voluntad. Y más aún, Señor, para tener un corazón dispuesto a compartir las buenas nuevas con otros para que en este tiempo de gracia muchos puedan venir al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo amado te pedimos todo esto. Amén. Muy bien, vamos a leer y a compartir este estudio en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Y vamos a empezar a leer del versículo 1 al versículo 6, dice Apocalipsis 9 del 1 al 6. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Cuando nosotros hacemos una recapitulación del capítulo 6, empezamos a recapitular a partir del capítulo 6, cuando se empiezan a abrir los sellos, las grandes calamidades que vienen sobre la tierra, podemos mencionar las siguientes. Primero, al abrirse uno de los sellos, al abrirse este primer sello, uno de los 4 vivientes muestra a Juan lo que habría de suceder, y en ese entonces vienen lo que se conoce como los 4 caballos del Apocalipsis. El primero del primer sello, el segundo sello, otro caballo, primero un caballo blanco, un caballo bermejo, viene luego un caballo negro y finalmente un caballo amarillo, ¿no? Un caballo que trae, y los 4 traen maldades, los 4 traen calamidades sobre el mundo, traen grandes males sobre la tierra, traen hambruna, traen escasez, traen muerte. Es el juicio que viene de parte de Dios, y se cree que aquí está abriendo los males durante la tribulación. Vemos también en el quinto sello, ya se ve una visión en el cielo de las personas que han salido de la tribulación, y en el sexto sello ya vienen grandes males, un gran terremoto, el sol se oscurece, la luna se vuelve como de sangre,
caen las estrellas sobre el cielo, todo es sacudido por un fuerte viento, el cielo se desvanece, dice como un pergamino se envuelve, prácticamente desapareciendo, toda isla, toda parte de la tierra se remueve de su lugar, ¿no? Y todos los seres que existen sobre la tierra desean también que las peñas, que los montes caigan sobre esos, porque saben que habrá de venir luego el gran juicio de Dios sobre la tierra. Al fin del sexto sello, hay una expectativa grande por un séptimo sello. Y el séptimo sello vendrá manifestándose en 7 trompetas. Y empiezan los juicios que se creen, que algunos creen que es la gran tribulación, la segunda parte de la tribulación, los segundos 3 años y medio de la tribulación. Y empiezan a manifestarse ya juicios que vienen por medio de Satanás, que va a manifestarse tal y como es con toda su maldad sobre la tierra, ¿no? Hay granizo, hay fuego mezclado con sangre en esa primera trompeta. En la segunda trompeta hay una montaña ardiendo que se precipita al mar. La tercera parte del mar, dice, se convierte en sangre. La tercera trompeta hay una gran estrella que cae del cielo, su nombre es ajenjo y convierte en amarga las aguas, trayendo también gran contaminación y gran mortandad. El cuarto ángel, dice, toca la trompeta, hiere la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna, de las estrellas, se oscurece y es un terrible panorama el que se mira en la tierra. La verdad, son grandes males los que están pasando sobre la tierra. Pero el verso 13 del capítulo 8 dice: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Bueno, faltan 3 toques de trompeta. Y lo que está diciendo aquí, lo que ha pasado anteriormente, es nada comparado con lo que ha de venir. Desde ya quiero mencionar esto, y en la medida que vamos a ir viendo el capítulo 9, creo que el Señor debe de ir haciendo conciencia en nosotros para advertir a los nuestros y a toda persona sobre esta situación que viene, porque no podemos permanecer impasibles, insensibles a que todos estos juicios caerán sobre aquellos que, rechazando el señorío de Cristo, rechazando el evangelio del Señor, tengan que quedarse a sufrir estas calamidades en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Veremos en este capítulo 9 que realmente es impactante el daño que vienen a hacer los seres infernales sobre la tierra. Satanás tiene engañado a medio mundo. Hoy en día pareciera ofrecerle al mundo cosas placenteras para desviarlo del camino de Dios. Pero aún en esos atractivos que Satanás trae al hombre, también se encuentra que muchos de ellos tienen consecuencias terribles. Aún así hay mucha gente que sigue los pasos del enemigo de Dios y del enemigo de nuestras almas. Y en este capítulo 9 vamos a ver que en aquel tiempo de la gran tribulación, Satanás desata con furia y se muestra tal cual es al mundo que lo ha seguido, al mundo que tiene dominado. Estos 3 ayes que faltan nos van a mostrar cómo Satanás en toda su furia arremete contra un gran número de personas en aquel tiempo de la gran tribulación. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Este no es un objeto, este es un ser, esta es una estrella. Bueno, de hecho, cuando uno ve en el Antiguo Testamento
y aún en el Nuevo Testamento, cuando habla de que Satanás se viste como ángel de luz, y cuando se dice él era el lucero de la mañana, el ser precioso que era, lo describe como un lucero, ¿no? Aquí se nos dice acerca de una estrella, de un lucero. Algunos incluso creen que es el mismo Satanás, otros creen que no, es simplemente un emisario de él, pero es un ser demoníaco, es un demonio al que se refiere a este como estrella. A este ser se le da, dice, la llave del pozo del abismo. Esta referencia al abismo siempre nos habla de una cárcel que tiene manifestaciones sumamente graves, y es donde Dios tiene sujetos a los ángeles caídos. Si usted va conmigo al libro de Judas, es antes de Apocalipsis, la carta de Judas, en el versículo 6, este tiene solo un capítulo, en el versículo 6 dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Llegó ese día, y esos ángeles caídos, esos seres infernales, van a ser liberados, desatando juicios, desatando grandes calamidades sobre la tierra. Entonces, a este ángel, que es un emisario de Satanás, que la mayoría piensa que es así, aunque algunos piensan que es el mismo Satanás, abre la cerradura del pozo del abismo y dice: y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Mire, lo que se nos va a narrar aquí pareciera hasta algo fantasioso, hasta algo de película, pero son realidades infernales que se van a describir. Seres horrendos que causarán pavor a muchos y destrucción sobre la tierra. Imagínense, solo el humo que sube, ¿no?, de estos lugares, de este abismo, oscurece el sol, oscurece el aire, por lo que había en aquel pozo. Y aquí vienen los seres infernales diciendo: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Aquí va a describir algunos animales que, aunque no son muy comunes, pues sí conocemos el daño que pueden causar: los escorpiones. Se dice que en las personas mayores, los escorpiones, el veneno del escorpión no mata, pero causa un dolor intenso que no lo puede calmar ningún analgésico. Lejos de eso, lo empeora. Se dice que a un niño sí le puede causar la muerte, no tanto a un adulto. Y estos seres infernales vendrían para castigar a la humanidad de la forma en que los escorpiones castigan a alguien cuando son víctimas de su picadura. Tienen un aguijón en la cola, que es donde inyectan el veneno, que no es mortal, pero es sumamente doloroso. Empiezan a describir con estas figuras el apóstol Juan a los seres infernales que traerán grave daño sobre la humanidad en aquellos días, con dolores intensos. Ahora, se dice aquí que ya no van a dañar lo que es la vegetación. Se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Mire, qué interesante, ¿no? Ya no es contra la naturaleza, ahora es directamente contra el hombre. Anteriormente fue la naturaleza que tenía repercusiones en el hombre, pero ahora es directamente a los hombres. Pero hay un grupo de hombres que son salvados de este castigo: aquellos que tienen el sello de Dios en sus frentes.
quiero ver dos cosas acá. Primero, la soberanía de Dios. Estos seres infernales pueden ser muy destructivos, pero están aún bajo el orden, bajo el control de Dios. Dios es soberano. Estos seres infernales no pueden hacer lo que ellos quieran, sino hasta donde Dios les permite. Recordamos el libro de Job. Dios siempre puso un límite a Satanás con Job. Siempre. Lo que nos habla de que el diablo y sus emisarios, sus ángeles, sus demonios, solamente pueden hacer hasta donde Dios les permite. Y aquí Dios les pone un límite entre personas. Un límite de decir, bueno, ustedes van a dañar a cierto número, pero a estos no me los tocan. Los que tienen el sello de Dios. Esto se nos habla, volvemos al capítulo 7, recordar el capítulo 7, los 144,000 sellados y aquellos convertidos por la predicación de estos 144,000. Aún en medio de la tribulación, así como Dios guardó a su iglesia sacándola antes de la tribulación, aún durante la tribulación, Dios va a guardar de ciertos males a los que son suyos y no va a permitir a estos demonios que le hagan daño a los suyos, que tengan el mismo sufrimiento que tendrán los que no conocen a Dios. Dios es fiel a su pueblo y aquí está manteniendo eso. Entonces vemos la soberanía de Dios y vemos también el cuidado de Dios por los suyos, ¿no? Ahora, a los que van a dañar, vea lo que dice. Les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Ya describimos esto. No que mueran, que sientan la dureza del castigo por su pecado y por su infidelidad. Y este dolor va a ser tan intenso que en el verso 6 se dice que en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. La condición de las personas es tan desesperada por el dolor que sentían de este castigo recibido, que preferirían morir, pero no van a morir. No van a morir. Serán guardados de la muerte en ese momento para que sufran el castigo producto de los grandes males que hicieron, que al final del pasaje los vamos a ver. Entonces, es una condición terrible. Es una condición terrible en la que el hombre se siente de desear la muerte. Contrario a lo de hoy, los tiempos actuales, usted sabe que lo que el hombre menos quiere es morirse, ¿no? El hombre le huye a la muerte, trata la manera de permanecer vivo lo más que pueda. Pero en aquel entonces, el castigo recibido será tan intenso que ellos desearán morirse. Dirán, es mejor muerto que sufrir lo que estoy pasando. Pero aún así, no van a poder morir. Este es el triste cuadro cuando este castigo viene y es infringido, lo vemos de parte de Satanás, pero también lo vemos bajo el control de Dios, porque Satanás no hace nada sin el permiso de Dios. Ese lugar del abismo donde estaban aquellos demonios es un lugar tan terrible que recuerde usted que en los tiempos aquella legión de demonios que estaban en el hombre gadareno, dicen, no nos mandes al abismo, mejor mándanos a los cerdos. Era un lugar tan indeseable para los mismos demonios, pero cuando son liberados de ese lugar, ellos empiezan a infringir todo su veneno, todo su castigo sobre aquellos seres humanos que han rechazado a Dios. Se nos va a describir del verso 7 al 11 de una manera más detallada cómo eran estos seres. Dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra.
En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Bueno, la descripción que aquí se nos da de estos seres demoníacos ha causado diferentes opiniones en cuanto a que si son realmente demonios, si son máquinas. Cuando vino el invento del helicóptero, algunos decían que era lo que se estaba describiendo acá, pero cuando se sigue todo el contexto, vemos que eran estos seres demoníacos que en realidad su aspecto, su solo aspecto era un aspecto horrendo, pero eso vendría a ser lo de menos, sino que lo que causarían en las personas con todo aquello de lo que están provistos. Semejantes a caballos preparados para la guerra, nos habla de que son seres con una actitud intimidante, que son seres con una actitud de terror, causando terror entre la gente, ¿no? En sus cabezas tenían coronas como de oro, o sea, hablaban aquí de la autoridad que ellos ejercían sobre las personas. Sus caras eran como caras humanas, imagínense. Aún así parecían hombres, aún así parecían seres humanos como ellos, ¿no? Y aquí hace una referencia que tenían ese poder, pero que eran seres humanos, pero eran más seres demoníacos, no seres humanos, pero su apariencia era como de seres humanos. Su cabello era como de mujer, sus dientes eran como de leones. Una amenaza terrible para las personas de aquella época. Tenían como corazas como corazas de hierro, los veían prácticamente indestructibles, imposible de derrotar para las personas, ¿no? El ruido de sus alas era como estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Aún el ruido que estos hacen aterrorizaban a las personas. Colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Aquí se habla de una cantidad de tiempo que ellos tendrían para dañar a las personas. No se conoce si es literal, no se conoce si es simbólico. Lo que sí se conoce es esto: no será mucho tiempo, porque más y más destrucción habría de venir. Pero el verso 11 introduce un dato más. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Fíjese, estos seres infernales que al darse el nombre de que son como langostas, las langostas tienen un poder destructivo sobre la tierra. Han habido plagas de langostas en distintas partes del mundo que han causado grave destrucción en las plantaciones. Pero las langostas no tienen un rey, no tienen un rey. Atacan en enjambre, pero sin rey, sin dirección. Estos tienen un rey, y el rey tiene un nombre. Abadón dice en hebreo y Apolión en griego, que significa lo mismo: destrucción o destructor. A este ser, si la mayor parte de estudiosos dice que es el mismo Satanás. Esto nos habla Satanás al frente de sus legiones, destruyendo al mundo, infringiendo dolor, infringiendo angustia y desesperación en las personas. Antes parecía ser el mejor amigo, ahora es el peor de los enemigos, porque una de las características de Satanás es que él es un engañador. Ya mencionamos, se disfraza como ángel de luz. Pareciera ser que está presentando cosas agradables, pero su fin es un fin de muerte, es un fin de destrucción, es un fin de maldad,
porque no se crea que el ser humano es amigo de Satanás. Es enemigo del hombre y quiere destruir las vidas de los hombres. Y aún hoy en día, ¿no? Ahora estamos viendo estas horripilantes escenas de la tribulación y la gran tribulación, pero aún hoy en día podemos nosotros ver los horrendos crímenes que se conocen y no podemos negar que detrás de todo esto está este ser que destruye la vida de las personas. En aquel entonces se descubrirá. Ahorita actúa de una manera un poco escondido. Ahorita pareciera ser de que no es él el causante de todas estas cosas, pero todo aquello que es contrario a Dios viene del enemigo de Dios y del enemigo nuestro, que es Satanás. Este quinto ángel, esta quinta trompeta, ¿no? es uno de los 3 ayes que el águila o el ángel, dice otra versión, anunció habrían de venir, como desatando calamidades peores que las anteriormente se habían descrito. Verso 12. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. ¿Suficiente? Aún no. ¿Se ha terminado el castigo? Aún no. Lo peor está por seguirse desarrollando. Lo peor está por venir. Con toda su furia, Satanás ha desatado esas maldades en contra de la humanidad de aquel entonces. Verso 13 al 19. Leamos estos versículos que dicen: el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Pasó el primer ay, y ahora viene ya el segundo. Faltan todavía 2. Viene el segundo a través del toque de la trompeta del sexto ángel. Y salía una voz, dice, de entre los cuernos del altar, ¿no? Nuevamente está anunciando, ¿no?, algo que habría de venir desde el altar de Dios, ¿no? Estos 4 ángeles son distintos, ¿no?, a los ángeles que anteriormente nosotros encontramos que detenían los juicios de Dios. Y hay una gran diferencia en esos ángeles, que recuerde que aquellos ángeles no estaban atados, ¿no? Estos 4 ángeles, dice, sí están atados. La diferencia es de que si están atados se refiere a ángeles demoníacos, se refiere propiamente a demonios. Aquellos no eran demonios, aquellos eran ángeles de Dios, ¿no? Y es interesante que dice que se les desate, y están junto al gran río Éufrates. Éufrates es uno de los ríos conocidos hoy en día, que también aparecen desde los inicios allá en Génesis, y aparece también en Apocalipsis.
está situado en una región donde existen y han existido a lo largo de la historia grandes religiones paganas, grandes religiones idólatras. Recuerde que el Éufrates también se menciona en Génesis que estaba en el jardín del Edén. Estaba en el Edén. Se cree que desde esa misma posición estos ángeles malignos, no que están en el Edén mismo, pero cerca de ahí, habrán de venir, ¿no? Habrán de venir trayendo los juicios al ser desatados. Se nos dice aquí también que fueron desatados porque estaban preparados para la hora, día, mes y año. Día, mes y año. Hora, día, mes y año. ¿Qué nos habla de esto? Que los tiempos de Dios son tiempos exactos. Dios sabe el día y la hora en que pasan todas las cosas, ¿no? Fueron desatados en el tiempo preciso y exacto en el que tenían que comenzar aquella obra de destrucción, ¿no? Ahora, ¿cuál era esa obra? Dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. En el cuarto sello, en el capítulo 6, versos 7 y 8 de Apocalipsis, se nos dice lo siguiente. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con maldad, y con fieras, y con las fieras de la tierra. Bueno, si nos damos cuenta acá, la cuarta parte de la población, muchos opinan de eso, otros dicen que tenía la autoridad pero no lo hizo, pero usted sabe, soltarle a Satanás o a sus emisarios autoridad para que haga cierta maldad y que se limiten es muy difícil. Entonces, en aquel entonces, una cuarta parte de la población fue muerta, quedaron 3/4 partes. Ahora, una tercera parte de esas 3/4 partes es muerta. Se cree que en total, en ambas mortandades, la población ha sido reducida a la mitad. La población en la tierra ha sido reducida a la mitad. Siempre me pongo a pensar en los tiempos actuales. Hay una pandemia de casi un año. Y en casi un año de la pandemia no han muerto no sé qué porcentaje de la población mundial, pero es un mínimo porcentaje. Si tomamos solo como ejemplo nuestra Guatemala, en la cual somos, según datos, ya casi 18 millones de personas, y han fallecido un poco más de 6,000 personas. El porcentaje de muertes comparado a la población en Guatemala es mínimo en realidad. No estoy diciendo que no se lamenten las 6,000 y fracción de muertes que han habido, es lamentable la muerte de uno, ¿no? Pero quiero decir que cuando comparamos lo que estamos viendo hoy, que por cierto tiene preocupada a mucha gente, y vemos lo que va a pasar en aquellos días, es incomparable. No hay manera de comparar lo que el mundo va a ver en aquellos días a lo que estamos viendo hoy. Lo de hoy es casi nada comparado a lo que se verá en aquellos días, ¿no? Entonces aquí Dios da permite esa autoridad a estos seres demoníacos. Y dice Juan, es interesante, aquí da un número. El número de los ejércitos, el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. 200 millones.
Imagínense qué ejército tan grande siguiendo la destrucción en este mundo. Qué ejército tan grande. Algunos piensan que puede ser un ejército terrenal, alguna nación que se levante y cause esta destrucción en esos tiempos. Dan su base a que recuerden que anteriormente Dios usaba también naciones paganas para traer juicios contra su pueblo Israel. Pero otros dicen que realmente son ejércitos de demonios. Ejércitos de demonios. La descripción que da es una descripción que más se ajusta a creer que son demonios. Porque dice Juan en el verso 17: así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Como ya mencioné, la descripción de estos seres y los efectos que causan parecieran ser fantasiosos, parecieran de una película de ciencia ficción. Sin embargo, de acuerdo a lo que la Biblia describe, vemos que serán seres temibles, que traerán destrucciones nunca antes vista y harán grandes maldades sobre la tierra. Tendrán un poder destructivo que nadie se lo puede imaginar. Y por estas 3 plagas, dice, fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Si es simbólico las 3 plagas, el fuego, el humo, el azufre, si es literal, el resultado viene a ser el mismo: gran mortandad en la tierra. Gran mortandad en la tierra. Estos seres eran seres indestructibles, humanamente hablando, eran seres muy temidos y eran seres con un poder por encima de cualquier poder que la gente pueda experimentar. El poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Hace varias décadas el planeta entero estaba en una preocupación terrible, porque habían 2 potencias mundiales enemistadas, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y estas 2 potencias tenían al mundo en vilo durante el tiempo que se denominó como la Guerra Fría. Cada una tenía una competencia en cuanto a armamentos. Aún hoy en día hay muchas naciones que poseen armamentos poderosos, los han tratado de regular. Pero el temor en aquellos entonces era que ellos no tenían relaciones, algunas eran potencias enemistadas, y en cualquier momento se temía que se declarase la guerra, una guerra nuclear, que traería graves consecuencias al mundo. Las demás naciones, especialmente las más pequeñas como las de nosotros, éramos como simplemente espectadores, esperando a ver qué sucedía, algo que en cualquier momento podía desatarse. Sin embargo, no se hizo. La Unión Soviética como tal dejó de existir, se independizaron los países, se empezaron a calmar las aguas y pareciera ser que las relaciones hoy son mejores. Siguen habiendo ciertas enemistades entre naciones poderosas y nos damos cuenta el poderío que tienen en armamento esas naciones, que pueden destruir una gran cantidad de nuestro planeta. Cuando pensamos en todo eso, entonces se puede ver lo que estamos leyendo como algo sumamente factible, como algo que sí puede suceder. Quizás algunos no lo quieran creer, se les haga difícil aceptarlo, pero hay poderes demoníacos que tienen ese poder destructivo y que parecieran que son imposibles de derrotar. Pero esas maldades, esos grandes males vendrán a la tierra. Y podríamos decir, bueno, con estas calamidades que están pasando, con estas grandes males que están viniendo, probablemente el corazón de las personas se arrepientan y busquen de Dios.
Veamos lo que dice el verso 20 al 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El corazón de las personas en ese tiempo estará tan cauterizado por el engaño que en lugar de arrepentirse al ver las grandes calamidades que suceden, seguirán en sus maldades. Y aquí vemos que en las manifestaciones de pecado del ser humano hay una rebeldía abierta, declarada a los mandamientos de Dios. No, dice, los hombres no se arrepintieron, número uno, de las obras de sus manos. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El hombre se fabrica dioses. Los dioses son obras de las manos del hombre, de los pensamientos del hombre, de las ideas del hombre, de lo que el hombre quiere fabricar y no reconocer al único Dios verdadero. Por esa causa estaban sufriendo estos juicios, pero aún así dice, no se arrepentían, o sea, no cambiaban, seguían en su necedad pecaminosa. Luego también, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Pongo a pensar, en alguna parte de la Biblia, Dios dice que está bien la idolatría. Ahora, y mucha gente ha dicho también que es que idolatría no es solo las imágenes ni las estatuas. Sí, no es solo eso, pero es eso. También es eso. A veces se trata de evadir esa responsabilidad. Pero es muy clara la palabra de Dios. Y en ninguna parte usted va a encontrar que diga a Dios que está bien adorar o venerar imágenes o estatuas. Al contrario, en muchas partes de la Escritura usted ve que Dios condena eso. Aquí mismo, en este pasaje lo está haciendo. Y si usted ve, empieza hablando a adorar demonios. ¿Por qué habla de demonios? Porque toda figura religiosa que el hombre fabrica, demonios están detrás de ellos. En 1 Corintios, Pablo dice, ¿no?, a ustedes antes se les llevaba a adorar a los ídolos. Pero también dice que lo que se sacrificaba a esos ídolos era a los demonios. Porque detrás de todo eso está Satanás, que trata de desviar la adoración que solo le pertenece a Dios y que el hombre la ponga en ciertas cosas que él fabrica. Dios condena la adoración a los demonios. Dios condena a la adoración a las imágenes. Oiga, que dice de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. Los diferentes materiales con que los ídolos han sido hechos a lo largo de toda la historia, aún en la actualidad. Dice, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Está diciendo, esas imágenes no les pueden defender de nada. Porque aunque ustedes le rindan cierta reverencia, cierto respeto, cierta adoración, no son Dios, ni tienen nada que ver con Dios. Por eso Dios lo condena. Pero en aquel entonces la gente seguirá haciendo lo que Dios condena, aunque vean los grandes males que vienen como consecuencia de ese pecado. Estos son los pecados propiamente religiosos, ¿no? Propiamente de quitar a Dios del lugar que le corresponde y dárselo a un ídolo, que es dárselo a un demonio. Pero también habla
después de los pecados sociales. Y no se arrepintió de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Cuánta violencia hay hoy en el mundo? Y el hombre lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo. Es pecado el homicidio, el asesinato, porque Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Por eso él hablaba en el mandamiento de no matar, de no asesinar. Él hablaba de que debía respetarse la vida del hombre. Y si un hombre no respetaba la vida del hombre, tampoco tenía derecho a pedir respeto por la de él. Entonces, los homicidios no se arrepentían de las hechicerías, brujerías, santería, que son cosas de demonios y que son populares en muchos lugares. Algunos dicen, no, son los países atrasados e ignorantes. No, hay personajes que están siguiendo ciencias ocultas, engañados. Cuidado con eso. Ni de su fornicación, los pecados sexuales, el adulterio, tantas cosas que el hombre hoy en día practica y que son abominación delante de Dios. Ni de sus hurtos, dice, ni de los robos, ni del mal que hacen al prójimo, quitándole a ellos por envidia o por maldad o por qué sé yo. Pero es algo que no se debe de hacer, porque no hay que tomar lo que no nos pertenece. Qué trágico, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? Se va a ver en aquellos días y lamentablemente se ve hoy. Hay gente que a pesar de lo que ve, no se arrepiente. No se arrepiente. Que a pesar de poder ver que pueden venir a sus vidas consecuencias de su pecado, lo sigue practicando. Y sigue desafiando a Dios con su actitud rebelde. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, en este tiempo que aún queda antes de que Cristo regrese por su iglesia, y viendo todas las calamidades que este mundo habrá de sufrir por causa del rechazo de Cristo, oremos y proclamemos el Evangelio para que muchos puedan venir al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo y no pasen por estas calamidades que están preparadas para aquellos que no quieren obedecer a Dios. Amemos a las personas, tengamos compasión por ellas, doblemos nuestra rodilla delante de Dios clamando por la salvación de ellos, porque esto que está anunciado en la palabra de Dios que habrá de suceder, vendrá. Como iglesia lo sabemos, hermanos, ya no estaremos acá para sufrirlo, pero quien no sea parte del pueblo de Dios tendrá que pasar por todos estos juicios, que si bien son hechos, que si bien es cierto son hechos por Satanás y sus fuerzas demoníacas, también tenemos que ver que están bajo la autoridad de Dios. Y entonces no miremos a Dios como alguien malvado. No, Él tiene que traer juicio sobre el pecado. Pero hoy da oportunidad de arrepentimiento y de poner nuestra fe en el Hijo de Dios, que es el único que puede librarnos de la ira venidera. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra. Y sabemos, Señor, que todo esto que hemos estudiado en este día habrá de suceder. No entendemos ni sabemos las fechas. Alguna idea tenemos y es lo que estamos compartiendo. Sabemos que como iglesia no estaremos acá. Pero queremos, Padre, que aún muchos también puedan librarse de todos estos juicios y estén gozándose en la gloria contigo.
Para ello, danos un corazón que esté siempre dispuesto, Padre bendito, a compartir tu mensaje con otros, a llevar el evangelio a tantas personas para que puedan arrepentirse de sus pecados y entregar sus vidas a ti. Gracias, Señor, y gracias por la salvación que nos has regalado, y que por Cristo Jesús no pasaremos por este tiempo de ira en la gran tribulación. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga a usted y a su familia.